Chicos, ¿qué tal? Buenas noches con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una nueva ponencia por parte de CPA SOCIMEC. El día de hoy tenemos el tema de aparato reproductor femenino a cargo de nuestros dos tutores. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre aparato reproductor femenino. Cabe recalcar que esto es un tema realmente muy extenso. Entonces vamos a hacer un breve repaso sobre la anatomía y las pequeñas funciones que cada órgano puede tener. Además de quizás darles algunos datos de importancias clínicas que podemos encontrar en el aparato reproductor femenino como tal. Una vez más, mi compañero es Jean-Pierre Villarrada y yo, Lisette Guayani. Para empezar, o para hacerlo de una forma más organizada, vamos a dividir en dos, en genitales externos y en genitales internos. Dentro de los genitales externos vamos a ver el monte de Venus como tal, y la vulva, que va a contener a los labios mayores, a los labios menores, el clítoris, el vestíbulo y las glándulas vulvovaginales, que ya vamos a ver más adelante. Y dentro de los genitales internos vamos a ver a los siguientes órganos, que son los ovarios, las trompas, el útero y la vagina. Cabe recalcar que estos órganos tienen una función reproductora, que quiere decir que va a tener dos funciones básicamente, ¿no? Va a preparar al cuerpo para la concepción, y otro que es netamente el periodo de gestación, que es otro tema muy aparte a lo que es el aparato reproductor femenino normal, se podría decir. Vamos a empezar con los genitales externos, para lo cual vamos a ver que los genitales externos están situados debajo de la pared abdominal anterior, en el perineo anterior, por delante del ano y por dentro y arriba de la cara medial de los muslos. Esto va a ser coronado por el monte de Venus, y la vulva va a ser un espacio limitado por las formaciones labiales, el aparato eréctil y las glándulas anexas. Ok, vamos a empezar hablando del monte de Venus. Bueno, como sabemos, el monte de Venus va a ser un tejido adiposo que va a dar lo principal, que es protección a los genitales internos. Y esto también va a servir como un amortiguador en el contacto entre el hombre y la mujer en el momento del coito. También cabe recalcar que el monte de Venus, la estructura adiposa va a crecer más en el momento de la pubertad y va a disminuir su tamaño en el momento de la menopausia. Así es, chicos. Y para continuar hablando del monte Venus, bueno, déjenme presentarles esta imagen del lado izquierdo, y ustedes ven acá una silueta, ¿no?, del, del monte de Venus de forma triangular. Y es que en la pubertad los vellos púbicos van a aparecer en las chicas, obviamente estamos hablando de las chicas, van a aparecer en esta forma, en forma triangular. Eso es lo normal, ¿no? Y eso es importante diferenciarlo, porque en los chicos, una pregunta, ¿tenemos monte de Venus los chicos? No, no tenemos monte de Venus, tenemos monte de Apolo, ¿no? Pero en términos generales, ambos son espacios celulograsosos revestidos por tejido cutáneo y los anexos que esto tienen, ¿no? Los pelos, glándulas sebáceas, sudoríparas. Entonces, las mujeres tienen esta predisposición de vellos, mientras que nosotros, los varones, tenemos una predisposición de vellos un poco más romboidal, como que nuestros vellos se van hacia la región umbilical. Y esta característica sexual es importante diferenciarla, porque un trastorno en la predisposición de los vellos púbicos nos podría estar indicando una alteración hormonal. Ahora, ¿cómo está irrigado el monte de Venus? Bueno, este va a tener irrigación a partir de las arterias pudendas externas. Acuérdense que el monte de Venus está hacia afuera, ¿no? O sea, está libre, nosotros lo podemos ver, está en la parte superficial, debajo de la pared abdominal anterior, por lo tanto va a compartir algunas arterias también de la irrigación de los músculos abdominales. Entonces, las arterias pudendas externas en general van a irrigar a este monte de Venus. ¿Y cómo va a ser el retorno venoso? El retorno venoso va a ser a través de la vena sáfena interna o la vena femoral. Los linfáticos que
comparten el monte Venus van a ser los linfáticos, los ganglios inguinales, ¿no? De la ingle, de la región inguinal. Es más, bueno, todos los órganos genitales externos van a tener estos ganglios, o sea, van a compartir ganglios de la ingle. ¿Y cómo va a estar inervado? Bueno, las ramas genitales del plexo lumbar, ilio hipogástrico e ilio inguinal van a inervar esta zona. Y estos se conocen como los nervios abdominogenitales mayores y menores, que también lo vamos a ver en la irrigación de la pared abdominal anterior. Ahora, en cuanto a las formaciones labiales, bien, acá tenemos una imagen, ¿ok?, de una posición litotómica o posición ginecológica, también le podemos decir, pero quiero que no pierdan el sentido anatómico. Me refiero a la posición anatómica. Por más que nosotros estemos echados, ¿no?, en decúbito dorsal, decúbito lateral, en cualquier posición, siempre vamos a manejar una misma posición cuando de referencias anatómicas se hablen. Entonces, esto va a seguir siendo anterior, esto va a seguir siendo anterior, y esto de acá va a seguir siendo posterior. Por eso es que cuando hablemos de los labios mayores, vamos a decir que estos labios mayores van a tener una comisura anterior y una comisura posterior, que son los lugares de intersección de estos labios mayores. Ahora, entre los labios menores también van a haber estas comisuras anterior y comisura posterior. Pero entre los labios menores va a haber un espacio. Este es el espacio interlabial. Y en este espacio interlabial vamos a ver ciertas formaciones anatómicas como el meato urinario, las glándulas de Skene, glándulas de Bartolini y el orificio vaginal o introito vaginal con sus membranas himeneales si es que la mujer fuera virgen, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de los labios mayores. Estos van a presentar dos caras, porque como son tejidos, bueno, pliegues cutáneos alargados, entonces van a tener una cara externa y una cara interna. La cara externa está cubierta por pelitos, así se les llama también, terminología anatómica, pelo es adecuado, también podemos decirle vellos púbicos si queremos, ¿no? Pero estos se presentan en la cara externa. Sin embargo, en la cara interna, pues esta está libre de vellos púbicos. Y estos vellos púbicos también, como les mencionaba anteriormente, vienen siendo características sexuales femeninas que van a surgir a partir de la pubertad, ¿no? Con los cambios hormonales que esta etapa, que en esta etapa es característica, ¿no? Ahora, les decía que había una comisura anterior y una comisura posterior, ¿no?, en la unión de estos labios, y en estas comisuras también se van a formar, bueno, se van a formar algunas características anatómicas con relación a los labios menores. Los labios menores van a estar situados medialmente a los labios mayores. Entonces, ¿qué va a haber? Entre los labios menores y los labios mayores va a haber como un surco, ¿verdad? Como un surco. Vamos a dibujar acá. Este es el labio mayor y este de acá va a ser el labio menor. ¿Ok? Miren, desde aquí comienza el labio menor. Miren. Entonces, entre estos dos labios hay un surco. Aquí. Lo de color azulito. ¿Ve? Ese sería el surco interlabial. Surco interlabial. No confundamos el surco interlabial con el espacio interlabial. O sea, ahora vamos a ponerle de color amarillo. Este es el espacio interlabial, esto de acá. Pero el surco interlabial va a ser el espacio comprendido entre el labio menor y el labio mayor. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, generalmente los recién nacidos de sexo femenino tienen una acumulación de esmegma en el surco interlabial. Entonces, esa acumulación de esmegma a veces alarma un poco a las mamás, porque piensan que son honguitos, piensan que son
infecciones vaginales, y por eso las llevan al consultorio de ginecobstetricia, ¿no? Pero en realidad no es nada preocupante, es algo normal que los recién nacidos de sexo femenino tienen, y se puede curar simplemente haciendo una limpieza. ¿Ok? Ahora, los labios menores tienen dos comisuras también, una comisura anterior y la comisura posterior. En la comisura anterior, ¿qué es importante recalcar? De que la comisura anterior va a formar alrededor del clítoris el capuchón. ¿Eh? Esto que estoy sombreando de color azul sería el capuchón del clítoris. Y por debajo, la comisura anterior de los labios menores va a formar el frenillo del clítoris. El frenillo del clítoris es parecido al frenillo que tenemos debajo de la lengua. Debajo de la lengua. Es un frenillo que sirve pues, de soporte para el clítoris. Y eso se forma en la comisura anterior de los labios menores. Mientras que en la parte posterior se va a formar la fósita navicular, o también llamado vestíbulo, zona donde posamos nosotros el espéculo en el momento de hacer una inspección vaginal o cuando hagamos un Papá Nicolau. Entonces nosotros posamos el espéculo sobre la fósita navicular o sobre el vestíbulo, y después introducimos el espéculo, ¿no? ¿Cómo van a estar irrigados los labios mayores y menores? Bueno, estos van a estar irrigados por las arterias pudendas externas. Sin embargo, también la arteria pudenda interna contribuye en su irrigación. El retorno venoso va a ser a través de las venas femoral y pudenda interna. O sea, vena femoral y vena pudenda interna están recogiendo sangre de los labios menores y mayores también, ¿eh? Ahora, los nervios que van a inervar esta zona son los nervios del plexo sacro, S2, S3, S4, que forman el nervio pudendo. ¿Ok? Eso también es pregunta de algunos exámenes: ¿cómo se forma el nervio pudendo? Ramas de S2, S3 y S4, ¿no? Del plexo sacro. Y los ganglios, como les decía, van a ser compartidos con los ganglios inguinales. ¿Bien? Bueno, Mili nos va a explicar un poco de las funciones que tienen estos labios. Ya. Bueno, en sí la función de los labios mayores también va a ser la protección, ya que van a estar cubiertas de una piel pigmentada con glándulas sebáceas y vello púbico. Y esto va a disipar los microorganismos que pueden atacar, se podría decir, a los órganos que quieran entrar a los órganos internos femeninos. Ahora, cabe recalcar que, como decía Jean-Pierre, estos labios mayores van a ser gruesos anteriormente y se van a unir para formar la comisura anterior. En las mujeres nulíparas se van a fusionar y van a constituir una cresta que va a ser la comisura posterior, y esta va a desaparecer tras el primer parto. Mientras que en los labios menores va a ser de un color rosado debido a que cuenta con una mayor cantidad de terminaciones nerviosas y también con una mayor irrigación. Y esto va a hacer que estos sean mucho más sensibles a la estimulación en el momento del coito. Ajá, así es. Bueno, ahora vamos a ver qué estructuras encontramos en el espacio interlabial, ¿no? Aquí. Bien. En primera instancia vemos el orificio vaginal. Y este orificio vaginal, en las mujeres que son vírgenes, que no han tenido aún penetración vaginal, van a estar cubiertos por una membrana himenial. Bueno, naturalmente le decimos el himen, ¿verdad? Y el himen va a tener todas estas formas que ustedes están viendo, ¿no? Los himenes son de diversas formas, de acuerdo a cada chica, ¿no? Cada chica es diferente. Y lo importante de esto es que los himenes tengan agujerito, que tengan un ostio, que tengan un huequito, por lo menos uno. ¿Y por qué? Porque en el periodo de la menarquia, o sea que cuando venga la primera menstruación, la sangre, bueno, y todo el tejido endometrial restante del útero va a caer a la cavidad vaginal y después va a tener que salir por el orificio vaginal. Sin embargo, si es que este himen no tiene
este orificio no va a poder salir y se va a quedar acumulado en la cavidad vaginal, produciendo una fuerte infección e inflamación de la cavidad pélvica. Es ahí donde acuden, ¿no?, las mamás preocupadas por sus hijitas porque están con un dolor abdominal pélvico agudo desde hace, bueno, unos días, porque, bueno, no sería agudo, no, sería, bueno, ya desde unos días están con este dolor, pero cada vez se hace más y más intenso y después se vuelve febril. Eso ya te quiere indicar que está con una infección, pero no se sabe de dónde, ¿no? Entonces, acuden al médico y por eso es importante hacer una buena anamnesis. En la parte ginecológica se debe de preguntar si es que ya tuvo la primera menstruación o no. Si te responden que sí tuvo, entonces no es una retención de menstruación por un himen imperforado. Pero si te responden que no ha tenido aún la primera menstruación y esta niña está en esta etapa, ¿no?, en la pubertad, ya bueno, está entre 11 y 13 años, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Una revisión ginecológica. Tienes que hacer una inspección ginecológica para ver si es que este himen tiene su agujerito o no tiene. Y como vemos acá, hay algunos himenes que tienen un agujerito, hay otros que tienen dos, y hay otros que tienen múltiples agujeritos, ¿no? Algunos se les llaman anulares, algunos se llaman semilunares, y otros se llaman himenes cribosos, porque tienen varios. Ahora, ¿qué pasa cuando ya hay penetración vaginal? Cuando ya la chica deja de ser virgen. Bueno, este himen se va a romper, ¿ok? En la mayoría de los casos, porque hay casos en los que el himen no se rompe y se llaman himenes complacientes. Estos himenes complacientes permiten la entrada del pene sin romperse, así se llaman, himenes complacientes. Pero en general, el himen se rompe dejando como restos las carúnculas himeniales, que son estas formaciones mucosas irregulares, ¿no?, vestigios de lo que una vez, algún día fue el himen. Entonces ahora ya no se llama himen, se llaman carúnculas himeniales. Entonces, bueno, eso es lo que vemos en el introito vaginal. Ahora, ¿qué más vemos? Vemos el aparato eréctil. El aparato eréctil en las chicas, va a estar formado por dos órganos. Uno que es el clítoris y el otro que son los bulbos vestibulares. Y acá los tenemos. Miren, ¿ve? El clítoris tiene un tamaño de 5 centímetros aproximadamente. Oye, pero 5 centímetros, tú te estarás preguntando, pero miren, mi clítoris no parece tener 5 centímetros. Es que, claro, no son 5 centímetros visibles, ¿no? Porque lo único que podemos ver en el clítoris es la cabecita del clítoris y el cuerpo. Y estos solamente miden máximo 2 centímetros. Pero la parte oculta, la que nosotros no podemos ver, es esto, las raíces del clítoris. Entonces el clítoris tiene raíz, tiene cuerpo y tiene su cabeza. Y es que es un homólogo del pene, ¿no? Y estas raíces son las que miden más. Estas miden 3 a 3.5 centímetros. Y se encuentran rodeando la parte anterior del introito vaginal. Y como les decía a un comienzo, el clítoris es un tejido eréctil. ¿Qué quiere decir que sea eréctil? Que se va a llenar de sangre mediante un estímulo sexual, ¿no? Entonces, al momento de la excitación, esto se llena de sangre y, bueno, vamos a ver después ya cuáles son las funciones más específicas. ¿Cómo está irrigado el clítoris? El clítoris está irrigado a través de las arterias cavernosas y dorsales de clítoris, procedentes de la arteria pudenda interna. Pero el retorno venoso sí es algo complejo, ¿sí? Va a retornar a través de 4 venas. Primero, retorna la sangre a través de la vena dorsal superficial, después a través de la vena pudenda interna, a través del plexo intermedio de Cobelt y
a través de las venas dorsales y plexo de Santorini, ¿no? Entonces, el retorno venoso del clítoris sí es un tanto complicado. Pero, en conclusión, no se hagan problemas, todos retornan a la vena cava inferior, bueno, a través de la vena pudenda interna. Y después vamos a hablar de la inervación. Como ya lo decía anteriormente, este es un nervio, un órgano muy inervado, y va a estar a cargo esta inervación del nervio pudendo, En cuanto a los bulbos vestibulares, estas son formaciones eréctiles bilaterales en relación con la aponeurosis perineal media. Cuando digo aponeurosis perineal media, estarán preguntándose qué será eso, ¿no? Pero cuando veamos el apartado de periné y músculos perineales, ¿no? Vamos a ver que ahí hay 3 capas musculares, ¿no? Se encuentra la capa superficial, la capa media y la capa profunda, que también le conocen como suelo pélvico. Entre estas capas va a haber una membrana aponeurótica. ¿Ve? Esto que sería de color azul sería la membrana aponeurótica superficial, membrana aponeurótica media y membrana aponeurótica profunda. En este nivel, ¿no?, de la membrana aponeurótica media, ¿no?, o aponeurosis perineal media, a este nivel se encuentran estos bulbos vestibulares. Y estos van a estar rodeando el introito vaginal y también van a ser tejidos eréctiles. Por delante se van a relacionar con el clítoris y por la parte posterior llegan incluso hasta la fosa navicular, ¿no? La irrigación también va a ser rama de la pudenda interna y las venas van a retornar a través, la sangre va a retornar a través de la vena pudenda interna también. Los nervios, como ya saben, nervios del nervio pudendo. Ojo, acá hay que aclarar, miren, que el nervio pudendo atraviesa por este espacio isquiorrectal. A ver, lo voy a señalar aquí de color amarillo. Todo este es el espacio isquiorrectal que se encuentra lleno de grasa. Sin embargo, por acá vamos a ver el nervio pudendo, a nivel más o menos de las espinas ciáticas, ¿no? Y no solamente el nervio pudendo, sino el paquete pudendo. Por ahí va a pasar nervio pudendo, vena pudenda y arteria pudenda. Entonces, esto va a dar inervación prácticamente a todos los órganos que estamos viendo. Bien. Ya. La importancia del clítoris y el bulbo vestibular van a hacer que van a proporcionar el placer sexual a la mujer, debido a que estos se van a llenar con mucha sangre y van a provocar lo que puede ser el orgasmo femenino. Ambos órganos van a estar encargados de la erección, que van a encargarse de lo que es la sensibilidad en la mujer. Y esto va a realizarse mediante una estimulación táctil. Bien, ahora vamos a ver las glándulas que encontramos a este nivel. Encontramos principalmente 2 glándulas, las de Skene o de Skene y las de Bartolin o Bartolini, ¿ok? Depende de la literatura. Primero vamos a ver las glándulas de Skene o de Skene, ya. ¿Estas dónde se encuentran? Se encuentran rodeando la uretra por la parte posterior de esta y al finalizar la uretra, o sea, en el meato urinario. Miren, ve, esto de color azul que estoy remarcando sería el meato urinario, ¿vale? Y lo que voy a poner de color rojito, que no sé si se note ahí, bien, muy bien, son como 2 huequitos pequeñitos, casi imperceptibles al ojo humano, pero si logras verlo con bastante detención, vas a poder ubicarlos. Ojo, que están debajo y lateral, bueno, detrás, ¿no? Porque esto sería posterior y esto es anterior. Entonces estarían detrás y laterales al meato urinario. Estos orificios son las salidas de los conductos de estas glándulas. Las glándulas se encuentran por dentro, ¿no? Por dentro.
así, ¿ya? Y estas glándulas de Skene van a secretar un moquito que ya más adelante nos va a hablar nuestra amiga Milagros, para qué sirven específicamente. Solo déjenme decirles que algunas chicas tienen una hipertrofia en estas glándulas. Y por ahí escuché que las chicas tenían eyaculaciones femeninas. Ah, esto tendrá algo que ver con eso. Bien, más adelante vamos a verlo. Y las glándulas vulvovaginales o glándulas de Bartolini o Bartolino, estas se ubican en un lado diferente. Estas van a estar a 3 centímetros, bueno, 2 centímetros y medio, 3 centímetros del introito vaginal en la pared vaginal posterior, ¿ya? A ambos lados. Uno al lado derecho y otro al lado izquierdo, ¿no? Ahí. Estas serían las glándulas de Bartolini. Estas van a secretar lubricante hacia la cavidad vaginal, Y bueno, Milagros nos va a hablar más adelante algunas patologías que se puedan presentar en estas dos glándulas. ¿Cómo están irrigadas? Están irrigadas por la arteria pudenda interna. Y el retorno venoso va a ser a través de las venas pudendas. Los nervios que dan inervación a estas glándulas van a ser ramas del nervio pudendo. Ojo, chicos, no hay nervio pudendo interno, nervio pudendo externo, pero sí va a haber arterias pudendas internas y venas arterias pudendas externas y venas también, ¿no? Pudendas internas y pudendas externas. Nervio solamente hay pudendo, ¿ok? Nervio pudendo, no se confundan. Bien, ahora Mili nos va a hablar acerca de estas afecciones. Ya. Ya chicos, si hablamos de las funciones de la glándula de Skene y de la glándula de Bartolini, vamos a ver de que estas glándulas van a tener finos conductos que van a desembocar en el vestíbulo de la vagina. Entonces, la glándula de Skene va a dar lo principal, que es la eyaculación femenina, ¿no? Y las glándulas de Bartolini van a dar lo que son la lubricación en el momento del coito. Ahora, existen patologías como es el quiste de la glándula de Skene o el quiste también de la glándula de Bartolini. Estos dos van a ser dadas por una obstrucción del conducto por donde pasa la secreción. Y esto más que nada se da debido a una infección o a una inflamación previa que haya habido en este lugar, ¿no? Y además pueden llegar estos quistes a medir desde 3 hasta 5 centímetros de diámetro y van a provocar dolor y molestias locales. También el tratamiento va a ser quirúrgico y algunas ocasiones puede ceder mediante antiinflamatorios, pero es muy importante saber diagnosticarlo para no confundirlo con otras patologías, como podría ser los hematomas quizás, y también el tratamiento eficaz para estos quistes, porque recuerden que si es quirúrgico, pues imagínense que podamos extirpar uno de estos conductos y creo que afectaría mucho la vida sexual de la mujer. Así es. Bueno, para recalcarles también que las glándulas de Skene, solamente en las chicas que tienen hipertrofiadas estas glándulas va a haber eyaculación femenina, no en todas, así que si es que ustedes no tienen eyaculación femenina, no se preocupen, porque eso no tiene nada que ver con el orgasmo. Todas pueden tener un orgasmo, todas, pero no todas pueden tener eyaculaciones femeninas, ¿ok? Estamos hablando de las glándulas de Skene para eso. Bien. Ahora, las bartolinitis generalmente se presentan postparto, porque en el momento del paso de la cabeza fetal por la cavidad vaginal, estos presionan tanto los conductos que se llegan a obstruir y después del parto, ¿no? En la etapa del puerperio, se inflaman estas glándulas de Bartolini. Entonces ahí decía Mili que no hay que confundirnos con una hematoma.
Y bueno, clínicamente cada uno tiene ciertas características, ¿no? No lo vamos a hablar aquí. Ahora vamos a hablar de los genitales internos. Estos están formados por ovario, útero, vagina y las trompas de falopio que van a conectar los ovarios con el útero. Vamos a comenzar con la vagina. Este es un órgano músculo membranoso, ¿ok? Al decir muscular ya me estoy refiriendo que es tejido que se puede contraer. Y esta vagina va a tener una dirección de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, formando un ángulo de 45 grados en relación al eje del cuerpo. En relación al eje del cuerpo, ¿no? Al eje sagital, longitudinal del cuerpo. Sin embargo, en relación al útero, porque se va a encontrar debajo del útero, este va a formar un ángulo de 45 grados. Y acuérdense, chicos, que este ángulo es muy importante para poder nosotros concebir, ser fértiles, tener un aparato reproductor funcional, todo ok. Porque basta que haya una desviación de este ángulo, de que no sea de 90 grados, sino que sea de 120, por ejemplo, ¿no? El útero está un poquito echado, inclinado hacia atrás, entonces van a haber problemas de fertilidad. Entonces, es importante el ángulo que forma la vagina con el útero. ¿Bien? ¿Cuál es la forma que tiene la vagina? Esta tiene forma aplanada, de adelante hacia atrás, en el extremo superior, pero en el extremo inferior va a estar aplanada de forma sagital. Por eso es que cuando sale la vagina hacia la vulva, se ve una entrada, un orificio vaginal de forma sagital, ¿no? De forma sagital. Pero cuando la vagina está llena, ¿y llena de qué? Me dirán, bueno, llena de un pene, por ejemplo, esta va a tener forma cilíndrica. Ahora, la vagina va a formar los fondos de sacos vaginales cuando se contacten con el cuello del útero, o también llamado cervix. Acá vemos en esta imagen, miren, este es el cuello del útero. Aquí estaría el orificio cervical externo, ¿sí? Y por el otro lado, por los lados laterales, estaríamos viendo las formaciones vaginales. Estas formaciones que se conocen como fondos de saco vaginales o fornix. ¿Qué son los fornix? Son depresiones de la vagina, depresiones alrededor del cuello uterino. Entonces van a haber 4 fornix, 2 fornix laterales, el lateral derecho y el fornix lateral izquierdo, y por delante del cuello uterino un fornix anterior y por detrás el fornix posterior. ¿Cuál de ellos es más importante? Clínicamente es el fornix posterior. ¿Por qué? Porque el fornix posterior va a estar en relación al fondo de saco de Douglas o fondo de saco peritoneal posterior, ¿sí? ¿Y qué sucede en este fondo de saco de Douglas? Bueno, cuando hay una hemorragia interna, por ejemplo, o cuando hay un cáncer de ovario, este va a soltar sus fluidos hacia el fondo de saco de Douglas, ¿no? Y se va a acumular aquí. Entonces es muy fácil llegar a este fondo de saco de Douglas por vía vaginal. Si nosotros entrásemos por vía vaginal, podríamos hacer una punción en el fondo del saco posterior de la vagina, ¿no? O en el fornix posterior, y llegaríamos al fondo de saco de Douglas, logrando extraer el líquido que se encuentre en el fondo de saco de Douglas y averiguar qué cosa es lo que tiene mi paciente. Puede haber sangre, bueno, puede ser una hemorragia interna. Si tiene un líquido negro, maloliente, pestilente, puedo estar pensando en una sepsis o cáncer, en el caso de que tenga algunos antecedentes, ¿no? Bueno, ¿y cuánto mide la vagina? La vagina, para su conocimiento, mide 8 centímetros, aproximadamente. 8 centímetros, así. Es pequeñita, no es tan grande, pero sí permite, ¿no? La elasticidad que tiene la vagina permite
pues recepcionar penes de 10, 13, 15, 20, no sé, de más centímetros. ¿Por qué? Porque la vagina es un tejido muscular membranoso elástico, elástico. Entonces, vamos a hablar un poco de su constitución anatómica. Tiene tres capas. Tiene tres capas. La capa externa, la más superficial en la vagina, es la túnica conjuntiva. Este es tejido conectivo, ¿sí? Y después de esta vamos a ver una capa muscular, y después viene el tejido mucoso. Y este tejido mucoso va a estar formando pliegues vaginales, que bueno, si es que después hacemos una clase de netamente de vagina, vamos a ver acá las columnas vaginales, el triángulo de Paulik, su relación con el trígono vesical, y etcétera, etcétera. Bueno, entonces esto es lo más importante de la vagina. ¿Cómo está irrigada la vagina? Bueno, va a tener irrigación de tres ramas. La arteria vaginal larga va a irrigar la parte posterior de la vagina, ¿no? Es una rama de la arteria ilíaca interna. Después vamos a ver la arteria cérvico-vaginal, que es rama de la arteria uterina, miren, y de la arteria rectal media, ¿no? También para la cara posterior. El drenaje venoso va a ser tributario de las venas ilíacas internas. Y los nervios, bueno, del sistema vegetativo, originados del ganglio hipogástrico, para la parte superior de la vagina, pero para la parte inferior, nervios del sistema nervioso periférico, sensitivo, que provienen del nervio pudendo también, ¿ok? Pudendo, nervio pudendo, sensitivo, ¿no? Dolor. Por eso es que también en clínicas vamos a ver cómo se hace el bloqueo pudendo para que podamos hacer un acto quirúrgico en esta zona, por ejemplo, para que no le duela a nuestro paciente. Bien. Ok. ¿Y cuáles van a ser las funciones? Bien, las funciones de la vagina básicamente van a ser cuatro, se podría decir, ¿no? Que recibe al pene con la penetración y recoge el esperma de la eyaculación para que lo desplace hasta el cuello del útero. También sirve como canal en el parto y también sirve como un canal frente a la menstruación. Siguiente, por favor. Ya. La importancia clínica de la vagina es que, por ejemplo, como decía Jean-Pierre, puede medir 8 centímetros, pero tiene una capacidad de distensión. Pero esta distensión más va de una forma anteroposterior, por lo cual en el momento del parto es necesario la rotación del bebé para que pueda salir, debido a que en las partes laterales tenemos la interrupción de la distensión debido a las espinas ciáticas, ¿no? Y esto va a impedir la distensión lateral. Por eso es que puede distenderse, pero de manera anteroposterior. Ahora, también es muy frecuente las infecciones vaginales. Cabe recalcar o cabe saber que el pH de la vagina debe ser de entre 3.5 a 4, y esto se va a encargar el bacilo de Dodderlein, o si no, el lactobacillus. Si existe muchos factores de riesgo para que pueda producirse infecciones, si estos se ven alterados, es decir, el bacilo de Dodderlein baja o disminuye, se va a producir lo que son las infecciones bacterianas o infecciones por cándida o por trichonoma vaginalis, ¿no? Es muy frecuente ver las infecciones en las mujeres. Así es. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del útero. Bueno, chicos, espero no estar cansándolos. Bueno, ya saben que si tienen alguna pregunta, pueden hacer su comentario a través del chat y hacer la pregunta respectiva. Bien, ahora continuamos con el útero. El útero es un órgano muscular, hueco, contráctil, ¿ok? Generalmente el útero en su mayor porcentaje está conformado por músculo. Y eso tiene que ver mucho con sus funciones.
Ahora, un útero no grávido, ¿ok? Un útero así, una chica que no está embarazada, va a tener las siguientes dimensiones. De largo va a medir 6 a 7 centímetros, ¿ok? O sea, casi parecido al de la vagina, ¿no? La vagina mide 8, el útero 7. Ya. De ancho, 4 centímetros. De grosor, ¿no? La medida anteroposterior va a ser de 2,5 a 3 centímetros. Y más o menos va a tener un peso de 40 a 50 gramos. Sin embargo, esto es en una mujer nulípara, nuligesta, nunca estuvo gestando. Pero cuando ya hay una gestación previa, estas medidas van a aumentar 1 a 2 centímetros. Y en cuanto al peso, bueno, va a aumentar unos 20 gramos. Ese es ya de una mujer que ya tuvo un bebé, por lo menos. Ahora, en las mujeres multíparas o gran multíparas, las que tienen 3, 5, 6 hijitos, bueno, esto va a crecer un poco más, ¿no? El útero tiene una forma de cono aplanado, o yo diría forma de una palta invertida, una palta, ojo, sin pepa, porque dentro se genera una cavidad, la cavidad uterina, y va a presentar las siguientes porciones. El fondo, que sería la zona predilecta de implantación del blastocisto. O sea, bueno, ustedes cuando lleven genética, embriología, van a ver que el blastocisto se implanta generalmente aquí, ¿no? O sea, llega en calidad de mórula hacia la cavidad vaginal, pasa una semana aprox, cuando se convierte en blastocisto, ahí ya se implanta. ¿Y dónde se implanta? Aquí, en el fondo uterino. Ahora, debajo del fondo uterino tenemos el cuerpo. ¿Y cómo delimitamos el cuerpo del fondo? Bueno, muy fácil. Las trompas. Las trompas nacen aquí, justo en esta intersección, ¿ve? Entonces, de trompa a trompa hacemos una línea y hacia arriba sería el fondo del útero y hacia abajo quedaría el cuerpo. Sin embargo, el cuerpo tiene una zona estrecha. Esta zona estrecha, la zona más delgada, por decirlo así, se va a llamar el istmo. Y este istmo va a estar en contacto con el cuello. El cuello del útero vendría a ser toda esta zona. ¿Eh? Toda esta zona. Ahora, dentro del cuello del útero, mira, todo este es el cuello del útero, vamos a ver un orificio cervical externo que se conoce como OC. Acuérdense, esto van a llevar en gineco y al momento de hacer el Papa Nicolau, te van a preguntar qué es el OC, qué es el OSI, qué es el conducto cervical, dónde está ubicado, ¿no? Y qué tipo de epitelio tiene. Ajá, lo más importante acá es el epitelio. Y vamos a ver este orificio cervical externo. Después vamos a ver el conducto cervical y el orificio cervical interno. En este conducto cervical, como va a estar revestido de células cilíndricas que generan moquito, esto generalmente va a estar contenido de moco cervical se le llama, ¿sí? Y bien, ahora, el útero va a comprender 3 capas, 3 túnicas. La primera túnica que vemos, la más interna, mejor dicho, la más profunda, es la túnica mucosa, también llamado endometrio, ¿ok? Para la túnica mucosa, nosotros la acostumbramos a llamar como endometrio, pero vamos a ver que el endometrio también a su vez se va a dividir en 2 capas, en una capa basal y en una capa funcional, que ya más adelante lo va a explicar Milagros. Después del endometrio, ya sabemos que este es el endometrio, que tenemos la capa muscular, el miometrio. Mio, que viene de músculo, ¿no? Metrio, de útero. Entonces, la capa muscular, a la vez, va a tener 3 tipos de fibras. Fibras longitudinales, fibras circulares y fibras plexiformes. Estas plexiformes son las más importantes porque tienen esta forma elíptica, tiene una forma elíptica, y esta forma elíptica va a dar
origen a las contracciones uterinas en el momento del parto, ¿no? O en las últimas semanas de gestación. Y por eso es que, como ustedes ven, estas fibras elípticas, ¿no? Plexiformes, comienzan desde los cuernos del útero. Por eso es que las contracciones también van a originarse desde ahí. Ajá. Y van a tener este sentido, ¿no? Un sentido oblicuo. Bien. Entonces, después de esto, vamos a ver la serosa o perimetrio. El perimetrio, bueno, es el tejido peritoneal. Acuérdense que dentro de la cavidad abdominal hay una membrana serosa que está tapizando todas las paredes, ¿no? Las paredes abdominales, pélvicas y a los órganos. Esta es la serosa. Esta es la serosa, la que está tapizando acá, pero el útero. Y esta serosa va a tener diferentes formaciones, ¿no? Como por ejemplo el ligamento ancho, el ligamento cardinal o de McEnroe, los ligamentos uterováricos, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso lo vamos a hablar en otra clase. ¿Cómo está formado la irrigación del útero? Bueno, muy, muy fácil. La arteria ilíaca interna va a dar rama a las arterias uterinas. Entonces, por aquí viene la arteria uterina, así, y aquí se va a dividir en una arteria cervicovaginal y hacia arriba, la arteria uterina va a dar ramas colaterales, anteriores y posteriores. Ojo que, miren, estas ramas colaterales que salen de la arteria uterina, miren cómo están, todas tortuosas, ¿sí o no? ¿Eh? Tortuosas, no están rectas, están tortuosas. Y esta formación anatómica es tan increíble, tan inteligente, porque va a servirnos más adelante. Cuando el útero esté grávido, o sea, cuando el útero tenga a un bebé dentro, va a crecer tanto que estas arterias uterinas, ¿no? Van a elongarse y no se van a romper. Por eso es que tienen esa forma tortuosa, porque van a permitir que al momento que el útero crezca, estas también se distiendan. Y ahora, estas arterias van a dar ramas para las arterias, perdón, para las trompas de Falopio, ¿no? Por acá, las tubáricas mediales o internas, las tubáricas medias. Bueno, el retorno venoso, ¿cómo es? Estas venas, ¿no? Van a volver satelitalmente. ¿Qué quiere decir satelital? Cuando escuchan que las venas son satelitales, es la misma predisposición que las arterias. O sea, si habían arterias colaterales, van a haber venas colaterales. ¿Ok? Entonces, estas venas van a retornar a la vena uterina. Y estas van a terminar en la vena ilíaca interna. ¿Ok? Aunque también la sangre de la parte superior puede retornar hacia la vena ovárica, ¿no? Y las que están por debajo pueden retornar a la vena gástrica inferior. Bien, en cuanto a la inervación, nervio pudendo, plexo hipogástrico y plexo pélvico. S2, S3, S4. Así de simple. Ahora, Mili. Ya. Pero ¿qué pasa con exactamente cada capa del útero, ¿no? En sí, el útero tiene como función principal albergar al feto durante todo el embarazo. Y por ello, cada capa va a tener su respectiva función. En el caso del endometrio, va a estar hecho de una mucosa que va a modificar su grosor a lo largo del ciclo menstrual. Como decía Jean-Pierre, vamos a tener dentro del endometrio una capa basal y una capa funcional. Y vamos a explicarlo en un ratito. Ahora, el miometrio está hecho de fibras musculares que van a expandirse durante el embarazo. Y el perimetrio que tiene una función de defensa para todo el útero. Ya. Hablábamos de la capa funcional y de la capa basal del endometrio.
Cuando hablamos de la capa funcional, vamos a hablar de la menstruación también. Vamos a compararlo como el césped de nuestro patio, quizás, ¿no? La capa basal se podría decir que es el pasto del fondo, y la funcional es la que crece. Nosotros, para que podamos tener nuestro césped llano, pues vamos a cortar de una manera uniforme para que podamos disfrutar de nuestro césped prácticamente. Entonces, por ello, la capa funcional va a ser la que se desgarra durante la menstruación y la capa basal va a ser la que no se desgarra, la que es neta del endometrio y no puede desgarrarse. ¿Qué pasa mayormente en algunos legrados uterinos o en cirugías del útero? Vamos a ver de que se va a lastimar lo que es la capa basal. Y a eso se le va a llamar lo que es el síndrome de Asherman, al tejido cicatricial después de una falla o de un trastorno en la capa basal. Y esto va a impedir quizás la implantación del feto y también va a impedir lo que es, por ejemplo, va a ser una causa de lo que es una amenorrea secundaria. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, vamos a ver también de que el endometrio va a ser la causa, bueno, aquí va a ser lo que es, se van a dar lo que son las hiperplasias endometriales. Y también vamos a ver de que en el útero va a existir diferentes cambios anatómicos que van a ser normales, principalmente en el tamaño. La forma como nos describe Jean-Pierre el tamaño del útero va a ser en el momento desde la pubertad hasta la etapa premenopáusica, pero es muy diferente el tamaño y la forma del útero en la etapa de la infancia y en la etapa posmenopáusica, ya que en la posmenopausia el útero regresa o involuciona a la forma como estaba en la infancia. Muy bien, ahora vamos a ver un poquito acerca de las trompas. Bien, las trompas son dos conductos bilaterales anexos al útero y van a estar en relación con los ovarios. Estas trompas van a tener tres porciones. La porción intersticial, que acá no la vemos porque está dentro de las paredes musculares del útero, ¿ok? También se le conoce como porción intramural, por eso estaría ahí dentro del útero, pero es parte de la trompa, y es más, ahí es donde comienza la trompa, ¿no? Después vamos a ver la porción del cuerpo. Esta porción del cuerpo se va a dividir en dos, en una ampolla y en un istmo. El istmo es la porción estrecha, que ustedes ven ahí de color medio verde petróleo, ese es el istmo, y la ampolla es la porción dilatada de la trompa, porción donde, dicho sea de paso, se va a dar la fecundación. O sea, ahí se va a unir el esperma y el óvulo. Y después de esto vamos a tener el pabellón. ¿Ok? El pabellón viene a ser también llamado infundíbulo pélvico. Es la zona más lateral, la zona más externa de la trompa, y va a tener como característica estas fimbrias, ¿ok? Que son como unos pequeños deditos que van a tener la función de atraer al óvulo, bueno, en realidad al ovocito secundario que sale del ovario. ¿Cómo están irrigadas las trompas? Bueno, para que sea más fácil esta irrigación, vamos a dividirlo así, tres partes. Este es el útero, ¿eh? Entonces, esto sería la porción interna, porción media y porción lateral. ¿Se acuerdan que por acá viene la arteria uterina? Bien, de esta arteria uterina va a salir una arteria tubárica interna y después la tubárica media. Entonces acá ya tengo arteria tubárica interna y la arteria tubárica media. Estas dos son ramas de la arteria uterina. Ahora, por acá, saliendo de la arteria aorta, se dirige la arteria
ovárica o gonadal, ¿no? hacia el ovario, y de acá va a salir una arteria para la porción lateral de la trompa. Entonces esta sería la arteria tubárica lateral. Entonces las arterias que irrigan la trompa son las arterias tubáricas. Interna, media, ramas de la uterina, y la arteria tubárica lateral, rama de la arteria ovárica. Ahora, ¿cómo es el retorno venoso? Bueno, este es un poquito raro porque depende si es que es la trompa derecha o la trompa izquierda. Miren, las trompas van a tener retorno venoso hacia el plexo pampiniforme. El plexo pampiniforme que se va a formar por las venas del ovario. Y estas van a desembocar en las venas ováricas. ¿Ve? Pero ahora vamos a ver una diferencia. Si este fuera, si este fuera el ovario, es el ovario derecho. No, perdón, acá estamos viendo una imagen posterior. Entonces este es el ovario izquierdo y este es el ovario derecho. ¿Ok? En el ovario derecho, el retorno va a ser directo hacia la vena cava inferior. Mientras que en el ovario izquierdo, el retorno va a ser hacia arriba todavía, hacia la vena renal izquierda. Entonces, por ahí también van a retornar la sangre de las trompas. Y los nervios, bueno, del mismo plexo sacro, ¿no? S2, S3, S4. Mili, ¿y qué función van a cumplir las trompas? Bien, las trompas de Falopio van a transportar al óvulo desde la cavidad peritoneal hasta la trompa, la trompa para que ésta pueda ser fecundada. Y también van a transportar los espermatozoides hacia el óvulo. La fecundación se va a llevar en la trompa de Falopio y esto mediante los procesos, mediante cilios, van a llegar a implantarse en el útero. Si este procedimiento no ocurre, mayormente se van a dar lo que son los embarazos ectópicos. Bien, ahora vamos a hablar de los ovarios. Bueno, los ovarios son dos gónadas productoras de estrógeno principalmente, ¿no? De hormonas femeninas y también de los ovocitos. Estos van a estar ubicados delante y lateral al recto y detrás del ligamento ancho. Es más, van a estar soportados mediante su propio meso, ¿no? Que se llama el meso ovario. Van a tener dos caras, una cara lateral, una cara medial. Van a tener dos bordes, el borde anterior, el borde posterior. Ojo que el borde anterior es de donde salen los vasos y nervios, y por eso se llama borde iliar. Y en el borde posterior es libre, ¿no? Ahora van a tener dos extremos, una extremidad superior que está en relación con la trompa, con las fimbrias, y una porción inferior que está en relación con el útero. Y acá va a generarse un ligamento, ¿no? Para cada uno de ellos. En la porción superior se va a generar el ligamento tubo ovárico y en la porción inferior el ligamento útero ovárico. Muy bien. ¿Y cómo van a estar irrigadas, inervadas? Bueno, las arterias ováricas, ya lo habíamos dicho, que salen, miren, esta es la arteria aorta abdominal, por acá arriba estarán las renales, y debajo y lateral a las renales están saliendo estas arterias, ¿eh? Las arterias gonadales, también llamadas ováricas en el caso de las mujeres, y testiculares en el caso de los varones, ¿eh? Listo, ahí está. Bueno, este es el ovario derecho, este es el ovario izquierdo. ¿Cómo es el retorno venoso? Ya les estaba explicando hace un momento, ¿no? Si no me entendieron, creo que no me entendieron. El retorno venoso, a partir del ovario derecho, va a ir directamente por la vena por la vena ovárica, directamente hacia la vena cava inferior. ¿Ve? De frente se va la vena cava inferior.
Esto también preguntan en los exámenes. Y en el lado izquierdo, miren, este ovario saca su venita, ¿no? La vena ovárica, pero miren, esta a dónde llega, a la vena renal izquierda. Y después de la vena renal izquierda, recién llega a la vena cava inferior. ¿Okay? Eso es una suerte anatómica, pero un poco rara, ¿no? ¿Por qué será del ovario derecho y del izquierdo diferentes? Cuando lleven embriología, lo van a entender. Ya, ahora, los ovarios van a estar compuestos por una corteza ovárica y por una médula. En la corteza ovárica se van a madurar los óvulos y se van a producir lo que son las hormonas sexuales. Y en la médula van a acoger a los vasos sanguíneos y linfáticos y también a las terminaciones nerviosas. Siguiente, Yampi. Ya. Ahora, en los ovarios, como sabemos, se va a producir los óvulos. La concentración de FSH y LH, que son hormonas, van a producir que estos folículos, la maduración de estos folículos, principalmente, bueno, del folículo primordial, para que éste pueda ser ovulado como un ovocito secundario. Y aquí, cuando se expulsa como un ovocito secundario, es donde se va a darse la fecundación. Ahora, es importante decir de que el tejido superficial del ovario va a volverse un tejido cicatricial y distorsionado por la rotura continua de los folículos, ¿no? Pero, ¿qué pasa en las mujeres que usan anticonceptivos orales? No va a suceder lo mismo que en una paciente que no usa esto y que tiene una rotura continua de los folículos. Muy bien. Bueno, chicos, entonces, bueno, espero que hayan podido aprender algo y que les haya sido de utilidad. Ya saben, cualquier consulta nos pueden escribir, ahí está nuestro correo y estamos para servirles. Muchas gracias.